Hoy vamos a hablar porque es junio y en junio en México celebramos al papá y ahorita te voy a dar un poquito de contexto porque el mes pasado aquí, en mayo, hablamos todos los martes acerca de la maternidad y mujeres, más que como más del apartado de lives y de videos, ahí los vas a poder ver otra vez, porque todos los videos se quedan guardados. Y de hecho, en los videos pasados que estuvimos hablando sobre la maternidad y sobre nuestro rol como mujeres, como cuidadoras de la familia, de repente me estuvieron preguntando también como que, y los papás, y hicimos muchas referencias a quienes preguntaron que papá no se quedaba fuera. Yo les decía, pues hay que esperar poquito porque en junio celebramos el mes del padre y en junio, hoy vamos a empezar porque celebramos el papá. De hecho, en México empezó a celebrarse a partir como del siglo pasado, en los 70, pero es el reconocimiento que hace el padre justamente en la familia. Es importante que sí hay un impacto cuando los niños son muy pequeños y por supuesto que deja este impacto, sí hay, sí repercute en el, por supuesto, cuando somos adultos. Y la verdad es que sí debe haber una figura materna, que ya lo sé, debe haber una figura. Muchas de las familias no cumplen, no quiero decir que cumplen porque ya los modelos están variando. Incluso hay familias monoparentales, tanto como que el niño está al cuidado del papá como de la mamá, pero también de los abuelos, pero también de los tíos. Incluso a consulta han llegado niños, niñas que son cuidados por sus hermanos mayores, que ya son adultos, por supuesto, incluso de primos también que ya son adultos, y son estas figuras maternas y paternas que por supuesto no sustituyen. Y vamos a hablar de la importancia de la figura paterna, por si tú como papá de repente sientes que hay cosas que quieres, claro, por eso quizá lo con mis hijos, pues ahora ya le voy encontrando como de dónde viene, pero también quizá a lo mejor tú tienes una figura, una familia, perdón, monoparental, quizá, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor tú como con tu hijo, que son mamás autónomas, y la figura paterna, que es, trabajamos mucho en consulta con lo que hay. Así que, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy Juego, para poder trabajar diferentes situaciones que suceden en casa, en la escuela, etcétera, incluso de comportamiento, y que a veces los papás no saben qué hacer y mediante el juego pues aprenden a comunicarse y aprenden a trabajar pues esta razón de consulta y hay mejores resultados en casa. Y también soy mamá de un adolescente de 13 y de un puberto, pues ya en México celebramos yo les decía, de hecho semanas pasadas atrás que lo celebrábamos el segundo domingo de julio. De hecho, el Día del Papá no tiene un día fijo. Yo lo tomo más como que es quizá a lo mejor los domingos donde la familia descansa en México, que digamos que pudiera ser algo como usual, no todas las familias pues pueden gozar de esto, pero quizá a lo mejor el domingo donde descansan y es el domingo que se le da al papá para que pueda reunirse con la familia. Yo te decía que esto en México se empezó a manejar a partir de los 70, del año de los 70, la década de los 70, y fue justamente para reconocer al padre la labor que hace dentro de la familia y en la parte social. Y de hecho también debemos decir que, por ejemplo, en psicología, los libros que hablan sobre el desarrollo del niño, los libros en sí, casi no incluyen a los padres. Hablan sobre la maternidad, sobre el cuidado del niño, pero siempre están enfocados en una figura, perdón, femenina, incluso hablando de cuidadoras, y es esta figura materna, y los padres casi no son tan notorios en los libros, en la literatura, y ahora en la psicología moderna, cuando ya hablamos de esta crianza respetuosa, ya se incluye al padre. Y me atrevo a decir que se incluye al padre porque no se tenía tantas consideraciones. Yo me atrevo a decir que quizá a lo mejor ni siquiera en 10 años con tanta fuerza como lo tiene ahora, y puedo decir que en consulta tengo la fortuna de ver ya más familias donde los padres participan más en la crianza de los niños. Incluso es más común para mí en consulta ver familias donde mamá sale a proveer y papá se queda en casa al cuidado de los hijos, y los vínculos se crean igualitito que la mamá. Y de hecho, quizá a lo mejor yo en un momento de mi vida llegué a pensar, porque no siempre fui mamá, no siempre he sido psicóloga, que como las mamás traíamos a los bebés dentro de la barriga, pensábamos que los papás qué iban a saber acerca del amor hacia los hijos
si ellos no habían tenido, no tienen esta fortuna. Y la verdad es que, pues eso no es cierto. O los padres construyen vínculos fuertes con sus niños a manera de que los padres son presentes en la vida de los niños, porque hay tres maneras, te puedo decir, tres maneras, por ejemplo, si hablamos de la ausencia de un padre también, pero también está la presencia, porque puede ser que tú seas un padre que estés físicamente presente con tu hijo, con tu hija, pero no siempre se crean vínculos fuertes. Y la verdad es que si hablamos de apego, el apego no lo construimos los padres, lo construyen los niños, porque este apego es como si fuera un imán gigante que tú tienes como adulto y que tienen los niños, y que los niños se van fuertemente a pegarse, digamos, como un imán, con esta figura que atiende justamente necesidades primarias, sí, llamémosle comer, cambiar el pañal, cuando el niño se cae, dónde va corriendo, y generalmente eso suele ser con la mamá, más en la cultura mexicana latina, donde la crianza está más dada a las madres. Y la verdad es que, otra vez insisto, en consulta yo he visto más a los padres más cuidadores y más presentes en la vida de sus niños, y el apego, perdón, y el vínculo se construye muy fuerte de parte de los niños y los adultos. Los padres están más disponibles porque están siendo padres más presentes. Y eso es algo bien importante, de rescatar la paternidad y que de los padres quieran incluirse, y digo los padres quieran, porque hay quienes padres que no quieren y hay padres que no pueden, pero también que las mamás demos el permiso a los padres de que los padres puedan incluirse en la crianza de sus niños y de sus niñas, y la verdad es como ellos puedan hacerlo, y me refiero a cómo puedan hacerlo, porque mamá va a educar de una manera y papá, aunque pueden tener creencias y quizá a lo mejor hablando de crianza y de familia, pero los cuidados son diferentes porque son diferentes personas. Y es aquí donde las madres no siempre damos el permiso a los padres de que justamente porque tenemos y pensamos que ellos no van a educar y no van a criar de la misma manera, y efectivamente no lo van a hacer porque son personas diferentes, son de personalidades diferentes, y es esa parte justa donde cuando hay una mamá y hay un papá se hace el equilibrio adecuado para, ¿ok? Entonces, yo te platicaba también que pues esto se acomodó desde el siglo pasado, y de hecho, no lo sé si en otras escuelas, pero en México se hace la celebración del Día del Niño, que es el 30 de abril, y ha caído entre semana aquí en México, y entonces se hacen fiestas, literalmente celebraciones para los niños. Cuando de hecho los niños ya están grandes y están creciendo en la secundaria, en la prepa y en la universidad, se celebra el Día del Estudiante, ¿ok? Pero vamos, hay una celebración del reconocimiento como tal de las infancias, y de hecho las actividades que se hacen en las escuelas son brincolines, hay quienes hacen albercas, agua, bikinis, etcétera, y es esta parte, ¿ok? ¿Por qué les hablo? Por ejemplo, en abril es el mes del niño, en mayo es el mes de la mamá, y muchas escuelas hacen celebraciones justamente para reconocer la familia, por eso les hablo de esto. Y en junio se celebra a los padres, y en agosto en México se celebra a los abuelos, y es justamente en México con la inclusión del Día de Padre en las escuelas. ¿Por qué? Resulta que ellos se dieron cuenta que muchos modelos de las familias están cambiando, y que no es algo, eh, una regla de que las familias sean normales, como una niña en mi consulta lo explicaba. Dice, mi familia es normal. ¿Y cómo es tu familia? Pues que yo vivo con mis dos padres en casa y tengo una hermana. Para ella esto era una familia normal. Y cuando en consulta leemos acerca de libros que hablen sobre los cuentas, que las familias efectivamente son diferentes y que todas las familias son normales. ¿Qué quiere decir? Que todas las familias están bien. Cierto, y quizá a lo mejor ese sería un problema con el que nos enfrentamos, estereotipos, quizá a lo mejor algunos prejuicios, y es donde la SEP pensó como, pues hay que eliminar el Día del Padre, porque muchas de las familias pues son diferentes, tienen una dinámica diferente, y hay quienes consideraron que si cancelaban el Día del Padre podía considerarse incluso discriminación, o discriminación de si se celebraba, y que de hecho las escuelas dicen, si el niño no puede venir acompañado de una figura paterna o de su papá, mejor que el niño no venga. Pero esto pasa exactamente en el Día de la Madre, si el niño no puede ir acompañado, como el Día del Niño, pues el niño, pues claro, está enfermo, por supuesto, quizá a lo mejor porque muchas escuelas piden una cooperación voluntaria extra para poder hacer esta celebración, pues quizá a lo mejor el niño no es necesario que venga. ¿Me explico? Entonces,
La verdad es que, ¿por qué es tan importante que un niño tenga una figura paterna como parte de su desarrollo que le hace bien? Y es que las mamás el que un niño tenga una mamá y un papá hace el equilibrio emocional. ¿Por qué? Las mamás somos sobreprotectoras de manera natural. ¿Qué quiere decir? Que cuidamos mucho que el niño no se vaya a caer, que no se enferme, que vaya peinado, que si le ponemos lunch que coma de manera saludable, que quizá a lo mejor que si corre, que por favor no vaya tan fuerte porque se puede caer, que si ya es muy noche que se vaya a dormir porque se va a desvelar. Es toda esta parte de sobreprotección natural que tenemos la gran mayoría de las madres. Y eso es algo bueno, ¿ok? ¿Qué hace que el padre sea tan importante? Bueno, el padre da este equilibrio porque resulta que como nosotras somos muy sobreprotectoras, el padre saca al niño de esa sobreprotección y incluso lo expone en el mundo real sacándolo de casa y hace este equilibrio. Cuando un niño vive solamente con mamá y no hay una figura que saque al niño a la parte, al mundo, perdón, digamos que el niño va a crecer siempre con una sobreprotección. Y digamos, yo puedo decir, por poner un ejemplo, yo, Mónica, no me considero una madre sobreprotectora. No soy sobreprotectora, sin embargo, tengo esta sobreprotección natural, que también quiero que mis hijos se vayan a dormir temprano, que también quiero que no corran tanto porque se pueden caer, que también quiero que coman saludable, que también quiero que tengan, que socialicen súper bien. Es esta parte cuidadora que tenemos, insisto, casi todas las madres, ¿ok? Pero las madres con esta sobreprotección casi no los exponemos en el mundo porque tenemos muchos miedos y no me dejarán mentir. Por ejemplo, en la adolescencia frenamos. Muchas de las mamás, claro, no dejamos ir a los niños que vayan a dormir, a hacer pijamadas o que los dejemos solos en alguna piñata. Incluso he visto muchos videos y mamás me han contado que les llega una invitación de una piñata donde dice que solamente los niños están invitados y me ha tocado ver que incluso la rompen y se va directo a la basura porque mi hijo no se queda solo, ¿ok? Es esta parte sobreprotectora natural que, insisto, está bien que los cuidemos, pero ¿qué hacen los padres? Porque de hecho no me dejarán mentir que los padres suelen ser mucho más ligeros, mucho más prácticos y mucho menos catastróficos en pensar situaciones que podrían suceder, que honestamente a veces las pensamos solamente las mamás, y digo algunas veces porque, claro, también hay papás, pero yo lo he visto incluso en consulta que las mamás somos las que pensamos de manera muy ansiosa, como sobrepensar situaciones catastróficas que podrían suceder y que muchas de esas situaciones no van a suceder, no están sucediendo. Y es esta parte del equilibrio del por qué es tan importante que un niño tenga una figura paterna. De hecho, hay un efecto en el desarrollo del niño, que es algo también natural, que se da más o menos alrededor de los 3 años, que se llama el efecto padre. El efecto padre es justamente alrededor de los 3 años porque, por ejemplo, en México los niños pueden entrar al kinder a partir de los 3 años, que es el segundo grado de kinder. De hecho, hace algunos años, también hace muchos, muchos años, los niños podían entrar a primero de kinder, a segundo de kinder y a tercero de kinder, y a primaria entraban a partir de los 6. Entonces los niños entraban muy chiquitos al kinder. Ya ahora las mamás, justamente con esta sobreprotección natural, decimos, no, no hay ninguna necesidad de que el niño vaya tan pequeño a la escuela. Incluso hay mamás, y yo fui una mamá que yo decía, ¿para qué mis hijos van a ir a una escuela tan temprano pudiéndose quedar en casa? Porque yo tengo el tiempo para quedarme a cuidar de ellos en casa. Y de hecho mis hijos fueron al kinder, ambos, a partir de segundo de kinder. Y fue ya una necesidad de ellos que querían ya salir al mundo social afuera de casa más que mía, porque yo honestamente los hubiera tenido hasta tercero de kinder, pero fue una necesidad de ellos. Entonces, los niños empiezan a salir al kinder más o menos a partir de los 3 años, algunos ciertamente a partir de los 4, que ya digamos que es como no quiero decir que es lo adecuado porque cada familia y cada niño tiene necesidades distintas, pero es esta parte donde ya cuando el niño sale al kinder, justamente hace esta parte equilibrada, donde el niño estando en casa tiene una parte muy segura en casa con el adulto o con los adultos cuidadores donde se siente seguro. Entonces, digamos que para un niño su casa es su base segura y sus adultos disponibles o cuidadores son su base segura, quienes sean.
Cuando el niño sale de casa es esta parte donde los niños salen del mundo seguro para entrar al exterior. Ahora sí que salen a la escuela, aprenden rutinas diferentes, conocen a personas y niños diferentes en lugares diferentes. Por eso es que los niños cuando entran a la escuela lloran. Y eso está muy bien porque están logrando adaptarse a una nueva rutina. Ese es el punto del equilibrio. Claro, yo sé que hay familias que solamente los niños viven solamente con la mamá y entonces pues a lo mejor me va a decir, Mónica, ¿de qué estás hablando? Si mi hijo no tuvo incluso ningún problema y mi hijo se quedó súper feliz en su primer día de clase y pues claro que tiene que ir a la escuela y eso pues también es en la parte de salir al mundo social, ¿ok? Aun cuando no haya una figura paterna. Pero la figura paterna no siempre la tiene que hacer el padre. La figura paterna, yo hoy les estoy hablando la importancia de la figura paterna, no la importancia de la figura del padre en la vida de un niño, que son dos conceptos diferentes. El padre es justamente ahora sí que quien dio la vida y que muchas veces después para un niño cuando no tiene un padre puede llegar el padre que la vida regala o el padre de corazón, que puede ser después ya quizá a lo mejor el esposo de mamá. A veces esa figura paterna también es el abuelo, materno, paterno, etcétera. Incluso puede ser el tío, incluso otra vez, insisto, puede ser el papá, el hermano, perdón, cuando ya son hermanos adultos, ¿ok? Estas figuras. A consulta, los niños han llegado con sus tíos, con sus padrinos, con sus abuelos, por supuesto, con sus padres biológicos y con los padres de corazón, ¿ok? Esas figuras paternas, incluso a veces un padre que está presente, me refiero en cuerpo, no siempre hace el rol paterno. A veces ese rol paterno lo hace un tío o un abuelo porque están más disponibles. ¿Qué quiere decir? Que esos abuelos, esos tíos, padrinos, etcétera, juegan más con los niños, los llevan a la escuela, los bañan, los educan, les ayudan a hacer sus tareas, los llevan a jugar fútbol, están más presentes. Y ahí es donde los niños se apegan, yo te decía, como este imán, fuertemente con ese adulto que tiene esa disposición. Eso hay que considerarlo, esa es la importancia de la figura paterna. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque ya platicábamos, es esta parte de equilibrio donde las mamás en nuestra sobreprotección natural, pues queremos a nuestros bebés aquí y los padres sacan a los niños de esta parte sobreprotectora y los ponen al mundo. Y esa parte de exponernos a nosotros como seres humanos al mundo es la seguridad y la autoconfianza que después cuando crecemos sentimos de nosotros mismos o de nosotras mismas y nos damos con el mundo. De hecho, esto está muy ligado porque pues es parte del desarrollo también que tenemos como seres humanos, que el padre cuando nos saca nos hace sentir seguros. De hecho, yo en consulta se los he dicho a muchas de las familias que de repente a veces se les conflictúa esto y las mamás no quieren dejar salir a sus pequeños con papá. Y estas son tareas que hacemos en consulta de a veces papá, ok papá, eh, esta semana te voy a dejar que, por ejemplo, vayas al súper y que te lleves a tu hijo o a tu hija. O quizá a lo mejor el súper, quizá a lo mejor es un poco más tardado, pero pues a lo mejor el Oxxo. Vas por una cosa, te la llevas, la amarras en la sillita, vas consciente que estás con ella y buscas maneras de cómo vincularte con ella, pones música, si es algún juego del veo mientras manejas, llegan, se estacionan, la quitas de la sillita, te la llevas, otra vez se ponen de acuerdo qué es lo que van a llevar, etcétera, y otra vez se suben, perdón, al carro y regresan otra vez a casa justamente para afianzar. Y mamá entra en caos porque mamá dice, ¿qué tal que se le olvida? ¿Qué tal que se le pierde? ¿Qué tal que no la amarra bien? ¿Qué tal que se desvían del camino? O sea, otra vez esta parte catastrófica. Y es esto donde los padres de verdad ellos dicen, es que yo quiero estar más presente. Como hay mamás que no dan tanto el permiso, como hay papás que ciertamente no quieren o no pueden estar. ¿Ok? Y eso también hay que considerarlo. De hecho, por ejemplo, si hablamos de la ausencia de los padres, ahí está el padre que está ausente de manera permanente, que quiere decir que el papá que falleció o el papá que simplemente no está, que un día se fue y no pinta dentro de la familia. Ese es el padre de la ausencia permanente. Pero también está el padre que tiene esta presencia o esta ausencia intermitente. ¿Qué quiere decir que está y a veces no está?
Y me refiero a esta parte física, donde a lo mejor es un papá que se fue a otra ciudad a trabajar, o quizá a lo mejor, insisto, el papá sí está en casa de manera presencial, pero no está tan conectado con sus hijos y de repente a veces está presente a la hora de la comida, pero después en una semana no lo vuelvo a ver. Es esta intermitencia de los padres. Y también está la otra donde hay un padre que está emocionalmente ausente. ¿Qué quiere decir? Que son estos padres que sí están en cuerpo, pero emocionalmente no están conectados con sus hijos. Y esos padres generalmente están tan ausentes que la madre es donde está atendiendo muchas veces, en algunos casos, porque otras veces también mamá puede estar también ausente de manera permanente o de manera intermitente. Y a veces las madres otra vez, ya incluso cuando los hijos están grandes, siguen haciendo este rol de sobreprotección, y los padres, aquí otra vez el padre no estando emocionalmente presente, hay una ausencia y hay un desequilibrio, ¿ok? Y los niños de manera natural se van a pegar otra vez a la mamá, porque pues es la mamá donde hay mayor atención en los cuidados y las necesidades de los hijos, ¿ok? Y se hace un desequilibrio, ¿ok? Y lo que le llamamos pues las familias disfuncionales, ¿ok? Que seguramente pues la gran mayoría de las familias tenemos una familia, un entorno disfuncional, no perfecto, ¿ok? Porque hay familias que a lo mejor todo funciona muy bien, pero no hay una perfección como tal porque no existe. ¿Ok? Entonces, y la otra también está los padres, otra vez yo te decía que ya en este siglo, incluso en esta última década, me atrevo a decir que hemos tratado de rescatar la paternidad, y digo de rescatarla porque ciertamente no estaban incluidos los padres, y los padres, muchos de los padres en consulta están haciéndose ellos presentes. Incluso, pues yo siempre les felicito a los papás cuando llegan a consulta, porque es reconocer que hay una situación, y que incluso reconocer que no siempre yo tengo las herramientas para manejarlo, pero también reconocer a la psicología como tal, porque todavía de repente pues hay personas que creen que a psicología van solamente pues la gente que está loca, y la verdad es que solamente a terapia va la gente que es valiente y que puede enfrentar las mismas situaciones, aunque no nos encante, pero estoy firme con acompañamiento para poder afrontar estas situaciones y mejorarlas, porque realmente es lo que queremos. Entonces, en consulta, cuando yo los felicito a los papás, un par de padres me ha dicho: no tienes por qué hacerlo, porque ese es mi trabajo y lo hago con todo. Felicito porque aún con todo lo que hay alrededor, y que todavía de repente hay prejuicios y que todavía el machismo lo seguimos trabajando, aún con esto los padres insisten en tener este cuidado para la familia y estar presente para sus hijos, aun cuando no saben todavía incluso la importancia del equilibrio, de que los padres estén presentes en la vida de sus pequeños, ¿ok? Entonces, yo te decía que los padres, el que los padres estén presentes es justamente porque hay un aprendizaje detrás, y ahorita te voy a platicar rapidito, porque cuáles son estos aprendizajes que los niños, por supuesto, aprenden, y que, otra vez, insisto, no es necesario que haya un padre biológico o que haya un padre de corazón. El padre de corazón suele ser, generalmente es como el papá, el esposo de mamá. ¿Ok? Y hay una gran diferencia entre el padre de corazón, que después, pues los niños de hecho le dicen papá a esta figura, y hay una gran diferencia ahora con el esposo de mamá, porque son dos figuras diferentes. Esa misma persona hace roles diferentes, y muchas veces esa misma figura que es el esposo de mamá no siempre quiere ser el papá de los niños, ¿ok? Y esta responsabilidad de querer ser el papá de los niños conlleva un rol muy importante para un niño, porque hay que cuidarlo. Y de hecho, el quererlo es esta parte de yo como niño sentirme valioso para alguien y sentirme cuidado. Y eso da seguridad y protección. Y con esa seguridad y protección, yo voy a salir al mundo para sentirme valioso y seguro. Y después yo la voy a aprender para mí misma, y ahora que soy adulta, pues puedo sentirme valioso. Incluso yo puedo cuidar de mí como cuidó mi padre de mí. Y ojo, no estoy hablando particularmente de la mamá, porque ya para hablar de la mamá, pues ya platicamos el mes de mayo sobre la importancia de la mamá. Ahora estamos hablando sobre la figura paterna, que pareciera que incluso en algunas familias
algunas veces me ha tocado escuchar como que no es tan importante el papá o quizá a lo mejor frases como, pues no se extraña lo que no se tiene. Entonces no extraño a un padre porque pues a lo mejor nunca lo tuve. Y es cierto, a lo mejor algunas hijos o hijas podrán decir estas frases, pero si me lo permiten seguramente tuvieron una figura, que quiere decir que a lo mejor yo no extrañé tanto a mi padre, no me hace falta, porque a lo mejor mi abuelo siempre estuvo presente, o porque quizá a lo mejor mi hermano mayor siempre me acompañó a justamente hacer esos festivales de la escuela donde había que llevar a una figura paterna. Mi tío, mi primo, a lo mejor el esposo de mi mamá, insisto, me acompañó, por eso fue que no necesité a mi padre. ¿Ok? Porque hubo este apego fuerte y otra vez, y para que esto funcione, los niños, de hecho a consulta ha habido que las razones de consulta son porque los niños le piden permiso al esposo de mamá que le puedan decir papá. Y los niños han llegado conmigo a preguntar, él es mi papá. Y yo les he preguntado a los niños, si ya le preguntaste si él quiere que tú le digas así. Sí, ya se lo pregunté. ¿Y qué te dijo? Que está de acuerdo. ¿Ok? Y cuando el niño lo pide porque lo siente y el otro adulto tiene esta disposición y también quiere, se hace, yo te decía, la construcción de este vínculo y este apego fuerte, que es como si fuera un imán grande, donde se vinculan de manera afectuosa. De hecho, del por qué es importante que los padres estén presentes en la vida de los niños, yo te decía, uno es justamente porque los padres aman de maneras diferentes, justamente como lo decíamos con las madres, esta sobreprotección y este cuidado que a veces las madres solemos exagerar un poquito en esos cuidados. Los padres aman, perdón, de una manera mucho más práctica, mucho más ligera, sin tanta presión, sin tanta preocupación, incluso sin tanta ansiedad, ¿ok? Y esto ayuda a los niños. Y aman de una manera también diferente en cuanto al afecto. Al afecto físico, por ejemplo, las madres somos mucho más cuidadosas al dar un beso, mucho más pacientes al abrazar y besar a nuestros pequeños. Los padres no. Digo, hay padres que también lo hacen, pero también ellos son más rudos, con un juego quizá a lo mejor un poco más pesado. Por ejemplo, las luchas, si tú tienes un niño y de repente con esta figura paterna hay un juego de luchas o un juego rudo, de hecho también hay estudios ya sobre el juego rudo también y los beneficios del juego rudo. eh, es una manera que también ayuda mucho al niño otra vez a socializar afuera, porque los géneros, sí hay una diferencia entre las niñas y los niños en cuanto a géneros y la manera en cómo se les está disciplinando en casa. ¿Ok? No es una regla, pero digamos que a las niñas nos han educado y eso es algo que se está todavía trabajando en que haya cambios, y no quiero decir que es una regla tampoco, porque al final de cuentas todo esto es valores de acuerdo a cómo se tienen en casa. Y es que las niñas quizá a lo mejor somos un poco más delicadas, un poco más tranquilas, quizá también estos roles de juego también donde no hay tanto alboroto, con los niños es diferente. De hecho, por ejemplo, en México pues están las luchas, la lucha libre, que eso es algo parte de nuestra cultura mexicana también, y que a los niños les encanta jugar a eso, a jugar a las espadas, etcétera, y los papás hombres es esta parte ruda, que insisto, es una parte afectuosa también y es una manera diferente de dar amor, ¿ok? Y que hace justamente un equilibrio y que hace que esto sea más enriquecedor, el cómo los niños se sienten amados de maneras diferentes, ¿ok? Entonces ya platicábamos que también una parte del por qué el padre, perdón, por qué la figura paterna es tan importante en la vida de un niño, es porque el padre cuida de manera diferente y enseña al niño de manera cómo él puede ser valioso para sí mismo. Y esta valía nosotros como seres humanos la llevamos y cuando somos grandes es la manera en la que nos desarrollamos. Me refiero a grandes cuando somos adultos y es la manera en la que yo me siento valioso. Incluso para nosotras como mujeres tener una figura paterna es muy, me atrevo a decir que es sí necesaria tenerla, porque digamos que es nuestro primer trato del sexo opuesto, si hablamos de mujeres, eh, que vamos aprendiendo de niñas. Entonces, y es la manera en la que nos vamos a vincular cuando yo como adulto crezca. Por ejemplo, si yo tuve una figura paterna que quizá a lo mejor en casa fue muy violenta,
así es como yo aprendí que la otra figura es como nos conectamos, es como nos comunicamos y es como construimos este apego. Y es la manera en la que yo como adulta ahora voy a buscar ese par. Y voy a irme por la violencia porque es todo lo que conozco. Por eso la importancia de que ahora como padres hablemos sobre los buenos tratos y los malos tratos, que eso es algo que trabajamos mucho en consulta. Y entonces los padres empiezan a modificar incluso maneras de disciplina, donde ya no hay amenazas, donde ya no hay golpes, porque hay otras maneras de amar. Y el amar, porque también en consulta alguna vez me tocó un padre que quizá a lo mejor de reacción de manera natural, en su impulso, le dio una nalgada a su hija y luego enseguida le dijo que pues había sucedido porque pues ella lo merecía y enseguida el papá fue y la abrazó. Entonces yo le decía, papá, si esto continúa, pues tu hija va a crecer confusa en que entre el amor después de, pues vienes y la abrazas y le dices que la amas y ella va a interpretar que el amor viene acompañado de maltrato. Y esto pues no debe de funcionar así. Y el papá se quedó como que, híjole, no lo había analizado, fue algo que yo aprendí y pues lo hago porque pues en mí funcionó y, pero claro, yo no quiero que esto funcione con mi hija cuando ella sea grande. ¿Ok? Entonces son maneras en cómo los padres vamos haciendo estas modificaciones en la disciplina y en cómo amamos a nuestros pequeños. Entonces, para nosotras como mujeres, yo te decía que es la importancia de cómo nos conectamos con esta figura, porque es la primera figura con la que nosotros conocemos. De hecho, aún, por ejemplo, las mujeres que son afortunadas en tener hermanos hombres, ese es otro aprendizaje enriquecedor también al momento de socializar afuera con los amigos, con los compañeros en la escuela, que de hecho también en consulta en algún momento llegaron niños, hombres, que en casa solamente la única mujer era mamá, porque papá es hombre y los hermanos son hombres, y en casa pues de repente ya eran 5 con mamá, pero a lo mejor eran 4 hombres, y al momento de socializar los niños con las niñas en el salón de clases, les costaba mucho trabajo porque no sabían cómo funcionaban. Y de repente me ha tocado ver que una niña llega y abraza, pues le gana el cariño y abraza a su compañero, y el niño se queda congelado porque no sabe cómo reaccionar y de repente la mamá me dijo, me disculpo porque es que como en casa no tenemos niñas, pues yo veo que a mi hijo le está costando trabajo socializar con las niñas. Y es esta parte que pareciera un tanto fuera de lugar y no quiero sonar un tanto despectiva si hablamos de estos prejuicios y de estas situaciones de género, pero la verdad es una realidad es que la figura paterna sí ayuda muchísimo a los niños a tener esta perspectiva, incluso la propia identidad de un niño si hablamos de género. Y eso se los he dicho muchísimo en la consulta. Y eso otra vez, yo no me voy a meter aquí en situaciones de discriminación o prejuicios o etcétera, pero por ejemplo, cada mujer tiene su propia personalidad y cada hombre tiene su propia personalidad. Y cuando se junta mamá y cuando se junta papá en casa, les enseñan a los niños que esto es lo que para nosotros es la feminidad y la masculinidad. Y los niños lo aprenden. Claro, los niños conforme van creciendo, después van generando su propia personalidad y su propia identidad y eso está muy bien. Como el niño puede adoptar algunas partes de lo que mamá y papá es, ¿cómo puede ser que el niño diga esto no me encanta y yo prefiero construir la mía de una manera muy diferente? Y eso también está muy bien. Pero la figura paterna le da a un niño incluso esta parte de identidad en la parte del género. Y eso también hay que considerarlo. Ya platicábamos también que incluso la parte agresiva de un niño también, que puede ser algo natural, dependiendo la edad del niño, y con agresiones me refiero de repente cuando el niño a lo mejor está muy pequeño y muerde de manera natural, o cuando los niños, yo te decía que, por ejemplo, si hablamos de niños hombres, pues a lo mejor los niños tienen este juego más rudo que las niñas no siempre, ayuda mucho esta parte del padre porque otra vez el juego, no quiero decir que el juego agresivo, pero el juego rudo, que es algo natural en los niños y también en las niñas, esto es saludable también. En casa hay que saberlo manejar, en casa hay que poner reglas y muchas veces en las escuelas no les encanta, por supuesto, porque pues, las maestras tienen miedo a que vaya a empujones y que haya un accidente que pues a lo mejor no se deba de tener, pero otra vez el juego rudo ayuda muchísimo a los niños en su desarrollo. Y eso también los padres lo enseñan porque las madres
casi no jugamos de manera ruda. Las mamás, yo en consulta las puedo ver sentadas con un juego mucho más ordenado, con un juego incluso más dirigido de las cosas que se deben de hacer. Mamá es la que acá reparte. Yo te decía, es esta parte sobreprotectora y cuidadora de manera natural que tenemos. Y los padres son mucho más pacientes, incluso mucho más abiertos, que cuando los niños escogen un juego, el padre, yo siempre les digo, padres, pónganse de acuerdo, padre e hijo, para que puedan escoger un juego y que puedan bajarlo y vamos a ponernos de acuerdo y cómo lo vamos a empezar a jugar. Y mamá es mucho más que ella ordena, ella decide, y cuando él entra papá a jugar, papá decide también que quiere que el niño participe y le da esto al niño muchas veces la batuta para que el niño pueda decidir, y eso ayuda mucho al niño afuera en la parte social para que también él quiera opinar y que también él quiera decidir y que se sienta seguro frente a otros poder tomar decisiones. Y muchas veces las mamás no tenemos esa parte hasta que la aprendemos y somos conscientes de ello y le permitimos a los niños. Pero a las mamás nos cuesta mucho soltar el control y los padres no. Los padres es otra situación. ¿Ok? Ahora, justamente también, de hecho, la figura paterna ayuda muchísimo a la autoridad. Em, yo sé, otra vez, que quizá a lo mejor hay figuras, no sé, se me ocurre un policía, ¿no? Cuando digo policía, quizá a lo mejor de manera general me refiero del género masculino, y ya estoy hablando de manera general, los policías, ciertamente hay policías, mujeres, la policía, ¿no? Hablando del género femenino, hablando de mujeres, ¿ok? Y de hecho hay un video también que yo les subí por allá en Instagram también, donde a los niños les piden, por ejemplo, están en un grupo de clases y llegan las maestras y le dicen, vamos a dibujar a un bombero, vamos a dibujar a un, cirujano, un cirujano, un bombero, y el otro no me acuerdo si es un ingeniero, no recuerdo. Pero los niños, la gran mayoría, creo que no recuerdo cuánta cantidad había de niños, todos dibujaron al sexo masculino, ¿ok? Y hubo por ahí creo que 3 dibujos solamente que dibujaron a mujeres. Y invitan otra vez a esos personajes, invitan pues a un bombero, invitan al cirujano, y no recuerdo la tercera figura cuál es. Y cuando se quitan otra vez la máscara y los cascos, etcétera, se dan cuenta que son mujeres. Incluso hay quienes piensan que es un disfraz. Y ellas explican, ¿no? Las mujeres también podemos ser cirujanos, las mujeres también podemos ser bomberos. Esta parte de la figura paterna hace justamente este equilibrio, cuando reconoce también el rol de la mamá, cuando le da el lugar a la mamá. En consulta, de hecho, yo siempre les he mencionado, y se los he dicho aquí también cada martes que tenemos live, que los padres, los adultos cuidadores, siempre tienen que trabajar en sincronía. La educación que ustedes decidan dar está muy basada a sus valores, y de acuerdo a esos valores los padres se tienen que sincronizar. ¿Qué quiere decir? Que los padres deciden cómo hacer su crianza. Por ejemplo, ¿a qué hora nos vamos a dormir? Los domingos los compartimos en familia o vamos a la iglesia, por ejemplo, hablando de la religión. O quizá a lo mejor los domingos, pues a lo mejor decidimos ir a la playa. De hecho, había una familia que ya ahora que son adultos, ella decía que cuando sus papás se divorciaron, el domingo siempre le tocaba a papá, y entonces ella aprendió desde pequeña que los domingos eran para estar con su papá. Y ahora ella, que es adulto, que ya tiene más de 40 años, ella sigue los domingos dedicándoselos al papá, un ratito al menos a ir a desayunar, y en la tarde pasa tiempo con su familia. Pero es esta parte otra vez de orden que cada familia da, ¿ok? Pero es esta sincronía que los adultos se ponen. Y que el niño de verdad, que cuando tiene una figura materna y una figura paterna, si hablamos de límites, perdón, y de autoridad, hay un equilibrio para el niño, y al niño le es mucho más fácil en la parte social aceptar la autoridad. Por ejemplo, a la maestra, a la directora, cuando van al taekwondo, eh, eh, el sabori, dicen los niños. O sea, hay alguien que lleva la batuta, hay alguien, el adulto que está a cargo, hay un adulto que cuida, y los niños se acomodan en ese rol de niños también. Porque cuando a veces no hay una figura paterna, los niños, por ejemplo, incluso cuando los padres se han divorciado, se han separado, niños que nacieron con el padre en casa, cuando el padre sale,
Los niños que saben que hubo una figura paterna y que saben que hay un cuidador hombre, porque esto es inconsciente, porque se aprende. Hay un niño o incluso una niña que toma ese rol y entonces se convierte en el cuidador. Y cuando hacemos en consulta un desglose, porque lo dibujamos pues con un mapita, donde está la autoridad, el papá, la mamá, los roles, etcétera, los padres se dan cuenta que uno de los hijos tomó ese rol y que ahora ese niño, incluso hay niños de 2 años que hacen ese rol de padre y que todo gira en torno a ese cuidador o a ese rol también. Y los padres no se han dado cuenta y a veces los ceden porque a lo mejor también hay una incapacidad del adulto, porque a lo mejor está enfermo, etcétera. Pero también porque quizá a lo mejor falleció, o porque se cambió de ciudad, o porque justamente se separaron, etcétera. Y todo hay una como transformación de la familia también, incluso de manera inconsciente adentro en los roles. Y no era algo que los adultos querían, pero se dio dadas las circunstancias. ¿Ok? Entonces, el hablar hoy de la importancia de la figura paterna, ¿por qué es tan importante? Yo sé que muchas familias no tienen una figura del padre porque no está, por las razones que sean. Sí es importante considerar que para un niño es importante para su desarrollo, ¿ok? Y que un padre no siempre está, eso también es cierto en muchas de las familias del mundo, ¿ok? Pero aquí lo importante es, ¿y cómo le hago cuando no hay una figura paterna? Pues revisen, seguramente en el entorno siempre habrá, insisto, una figura. O sea, con una figura me refiero al tío, al abuelo, al esposo de la mamá también, yo te decía, al padrino, al hermano mayor, incluso también a veces entre las familias, me ha tocado también que entre los vecinos, de repente hay muy buena comunidad y se hacen reuniones, etcétera, y de repente los niños ven cómo es la figura paterna y de hecho los niños cuando ven el mundo hacia afuera, ellos mismos empiezan a hacer sus comparaciones y los niños llegan a consulta a preguntar, ¿por qué yo no tengo un hermano? ¿Por qué yo no tengo un padre? Y es cuando llegan los niños a consulta. Y aquí la importancia es explicarle a los niños que las familias son diferentes y eso está muy bien. Entonces, las familias son las familias donde los niños viven con los papás y esa familia está bien. Hay niños que viven con los abuelos y eso está bien. Hay niños que viven solamente con mamá, eso está bien. Hay niños que viven solamente con el papá, eso está bien. Hay familias que solamente hay un hijo y eso está bien. Hay familias donde hay más de un hermano y eso también está muy bien. ¿Okay? Incluso hay familias, ya las familias reconstruidas, los tuyos, los míos, los nuestros, y esa familia también está muy bien. Incluso ya ahora vemos, por ejemplo, estas familias que no son de sangre, pero que son de lo que nosotros como ahora adultos, pues escogemos a la familia, es decir, a los amigos. Y ahora ya me ha tocado ver adultos, perdón, donde los mismos adultos tienen un grupo de amigos donde tienen vínculos muy fuertes y que de hecho no me dejarán mentir en muchas partes de México, ya ahora los niños les dicen tío a los amigos de papá, porque el vínculo es tan fuerte que se convierten en eso, o sea, el amor es tan fuerte. Y ya hay tíos y sobrinos postizos, diría mi mamá, pero son esta familia de corazón. Y a veces ese tío, esa figura, perdón, pues si hablamos de adultos, pues es el amigo, a veces se convierten en tíos y a veces puede ser ese margen de figura paterna para un niño de manera inconsciente. De hecho, en consulta hace unos días llegó una de las niñas y la niña, participan también en su crianza, la niña vive con su mamá, pero también a ella la cuida una prima que también ya es un adulto, que ya es mayor, y los dos adultos papás de la prima mayor. Entonces, la niña, pues su papá no está presente y entonces el tío le dijo, si tú me puedes llamar papá si tú quieres. Y entonces la niña dijo, pues claro que sí, yo quiero que tú seas mi papá. Ok, si los dos están de acuerdo, bueno, pues solamente hay que hacer conciencia que él es papá de tu prima y que pues digamos que es el papá de corazón, si tú quieres y si él quiere. Y la niña, claro, en la necesidad, porque de verdad es que todos los niños tienen esta necesidad de sentirse queridos y de tener estas figuras. Y muchos de los niños incluso llegan a consultas sabiendo que a ellos los cuida su abuelo o su abuela y ellos saben que quizá a lo mejor el abuelo es el papá de mi papá o es el papá de mi mamá, pero yo le digo papá porque esto sale de manera natural y yo sé que él está muy presente conmigo. Y sé que es mi papá porque me cuida, me peina, me baña, me alimenta, me lleva a la escuela, juega conmigo, me ayuda a hacer la tarea, me lleva al fútbol, me recoge de la escuela, me lleva
me ayuda a poner la pijama, cuando lloro, pues él es el que me abraza. O sea, de verdad que yo lo veo en consulta, veo estos apegos fuertes donde los adultos están disponibles y donde los niños tienen esta disposición para poderse vincular. Eso es algo natural de los niños, ¿ok? Ahora, yo les estoy hablando de los buenos tratos de manera muy general también y de esta y la otra parte son los no buenos tratos, donde los niños también aprenden a pegarse con estas figuras que no dan buenos tratos, pero que es es todo, perdón, lo que los niños conocen. Y no es precisamente lo más saludable, es todo lo que conocen y los niños van a crecer, lo van a copiar, incluso lo van a replicar también y este es un círculo que no tiene fin, ¿ok? Así que ya para terminar, pues yo les decía que la importancia de la figura paterna, pues es que los padres, perdón, esta figura paterna saca al niño de casa, como ya lo habíamos platicado, al mundo externo, lo presenta afuera en lo social, afuera de casa. Incluso cuando los niños nacen, no me dejarán mentir que como mamá, pues siempre lo vemos y es como, ay, mi chiquito precioso, o incluso el hijo crece y para las mamás pues siguen siendo el bebé o mi hijo, mi chiquito, etcétera. Pero los papás no, los papás cuando un bebé nace, porque me ha tocado verlo, que el bebé, por ejemplo, mueve las piernitas y de repente el papá, o sea, bebé aquí en el brazo todavía recién nacido prácticamente, y el papá dice, sí, vas a ser un Messi, un gran futbolista, y hay papás que incluso, pues no sé, de repente ya le compró la gorra del fútbol para cuando vayamos a los partidos, y el bebé todavía ni nace. Si revisan, el papá ve mucho a futuro y es sacarlo de casa y mamá es el ser siempre el chiquito, esta sobreprotección. ¿Ok? Entonces, pues hoy me pareció importante platicar sobre esta importancia del rol paterno que hacen las familias de manera inconsciente, que hacen, quizá yo te decía, a lo mejor tú tienes un amigo muy cercano, estas familias de repente, o a lo mejor incluso a veces me ha tocado también como yo como adulto tengo un tío que cuando yo crecí, pues él fue mi figura, mi referencia, y pues él ha sido como mi padre, eh, y también el niño lo ve, ¿ok? De hecho, a consulta alguna vez también me llegó un niño, el que me contactó es el tío de la mamá del niño, pero la mamá le dice papá al papá que me llamó porque él fue como que esa figura de referencia paterna para ella cuando ella era niña y él ha estado presente. Entonces, en realidad ellos son padre y sobrina, pero ella le dice papá a él. Ya son dos adultos, ya la mamá tiene un hijo y el niño pues es como el abuelo. ¿Sí me explico? Pero es el tío, con esa referencia. Ahora, con esto y te lo voy a dejar de tarea para que ahora tú como adulto me platiques ¿cómo te fue a ti en esta figura paterna? O sea, tu papá estuvo, ya lo platicamos, tu papá fue un padre ausente permanente, fue un padre ausente emocional, fue un padre intermitente que estaba y no estaba, o tu papá sí estuvo presente, tu papá sí, y eso que también, eso es como nosotros lo aprendimos. Ahora, también platícame, o te lo dejo de tarea para que eso sea como tu insight, que tú te acomodes para adentro y lo puedas revisar. ¿Qué tanto del valor que te dio tu padre, tú lo aprendiste para ti y es el valor que ahora tú te das para ti mismo? Es decir, si mi padre me dijo que yo era importante, me hizo sentir valiosa cuando salíamos o incluso dentro de casa, fuera de casa, me hizo sentir segura porque él me cuidó, porque el que yo me sienta segura y tenga yo incluso para poderme valer por mí misma, esto habla de un padre que estuvo conmigo y de que él me protegió y de que él me cuidó y me dio esta seguridad. De ahí yo le aprendí. O quizá a lo mejor yo no lo tuve estas carencias y ahora como adulto, pues es esa parte donde me cuesta mucho trabajo y pues ahora incluso yo no sé cómo proteger a la familia, no sé cómo poderle dar a ellos. O incluso también ahora como padres, porque eso nos pasa a todos, el que no me siento seguro o segura de ser madre, de ser padre, ahora que van a ser mi hijo. Pero perdón, en esta no seguridad con el tiempo lo vamos aprendiendo, ¿ok? Y la verdad es que vamos desarrollándonos también junto con el desarrollo de nuestros hijos, pero también aquí hay un gran aprendizaje de la ausencia o presencia de esta figura paterna, aun cuando haya sido mi padre
o no haya sido el padre biológico, pero sí el padre, decía un niño de consulta, el que la vida me dio. Así que vamos a leer aquí los mensajes. Aquí dice González Roselvi, ¿qué puedo hacer para mejorar el comportamiento de un niño que tiene un padre ausente? Roselvi, cuando hay un padre ausente, yo aquí no te puedo dar como muchas herramientas porque en consulta lo revisamos particularmente con cada familia, cómo es la dinámica de la familia. Buscamos, por ejemplo, estas figuras que sí están presentes, pero que son presentes cuidadoras permanentes, que sí están. Y trabajamos el padre ausente, qué tan ausente está también, e incluso la edad del niño, la personalidad y la dinámica que tiene. ¿Qué es lo que sí puedes hacer, Roselvi? Yo les diría que vayan a buscar un libro. Por ejemplo, yo siempre les recomiendo Gandhi. Gandhi no me patrocina, pero en Gandhi, en las librerías Gandhi en México, tienen la posibilidad de que cuando los libros están nuevos que vienen plastificados, les puedes quitar el plástico con el acompañamiento de uno de los vendedores. Le dices, oye, puedo abrir este libro, lo ojeas, si te gusta te lo llevas y si no lo ojeas, si no te gusta lo dejas y no pasa nada, ¿ok? Busquen uno sobre la diversidad de las familias o a veces también ya ahora vienen cuentos que particularmente hablan sobre el tema que tú quieres abordar en casa. Y ahora ya hay libros ya más recientes sobre la familia que tú tienes, cómo es, el libro ya lo tiene, ¿ok? Y ese es de hecho en consulta trabajamos mucho con cuentos. Yo hoy no les traje uno, pero cualquier libro que ustedes tengan sobre la familia habla sobre la diversidad. Y los niños pueden trabajar esa parte de está bien si ellos no tienen un papá, ¿ok? Porque muchas familias no lo tienen, ¿ok? Pero si hablamos del cuidado de un papá, a lo mejor no te has dado cuenta que tu abuelito siempre está presente o que tu tío sí está presente, ¿ok? O a lo mejor de repente, pues yo te decía, estos tíos postizos, que ahora pues ya siendo adultos son los amigos, que hacen este rol, o los tíos que vienen y juegan con los niños, etcétera, ¿ok? Ahora, también es bien cierto que a consulta, de hecho, me han llegado niñas ya grandes en la adolescencia, cuando ya están ellas descubriéndose a sí mismas, trabajando esta parte ay, se me fue la palabra, buscando su identidad, buscan la raíz cuando no tienen una figura paterna o la figura materna, porque quieren saber pues, de dónde vengo, o sea, porque están buscando su identidad y ya en la adolescencia esto empieza a relucir, empieza a salir, ¿ok? Si no se ha trabajado y si ya se trabajó, puede ser que eso se trabajó en la infancia y en la adolescencia, siempre les digo a los papás, habrá que regresar otra vez, ¿ok? Y muchas veces en consulta, de hecho yo se los he dicho a los niños, la manera en que lo trabajamos es que el amor viene de distintas maneras y un padre que no está, no necesariamente, no es porque no te amó. Hay padres que quieren ser padres y hacen todo su esfuerzo y por eso vienen a consulta porque quieren aprender, quieren ser mejores padres. Pero también hay padres que no pueden ser padres y esos padres que no pueden ser padres es porque ellos no tuvieron un buen padre. Es decir, no hubo quien los acompañara a dormir, no hubo quien les ayudara a peinar, no hubo quien los llevara a la escuela. Son padres que no saben ser padres porque no tuvieron un buen padre, ¿ok? Y como ellos a veces intentan y se dan cuenta que no pueden, una manera de amar al hijo es dejándolo seguro con una persona segura. Entonces, en consulta, cuando mamá está presente, que lo trabajamos, es decirle al niño que el papá lo amó tanto que él mismo reconoció que no podía ser un padre, pero que con ese amor lo dejó a cargo de mamá, o lo dejó a cargo de los abuelos, o lo dejó a cargo de los tíos, ¿ok? Esa es una manera de amar. Ahora, algunos de los padres a veces pues yo no sé cómo es ese papá que se fue, pero algunas veces, pues a lo mejor puede ser, algunos padres son, incluso algunos niños dicen, pues sí, mi papá se fue y yo, pues me acuerdo cuando discutía mucho con mi mamá o había muchas peleas. Bueno, a veces deciden irse porque saben que su comportamiento no es el más adecuado y no quieren lastimar y por eso deciden irse. Y es una manera segura de cuidarte y de alejarse. Y aquí es más como reescribir otra vez la historia, transformar o acomodar los conceptos que el niño tiene, porque cuando un padre no está, a veces el niño otra vez se siente poco valioso, porque en el mundo egocéntrico del niño, que es algo muy natural, el niño cree que el padre se fue porque él no lo quería o porque el niño incluso hizo algo malo o porque es un niño malo o es un hijo malo.
Y la realidad es que esto no es así. Me explico. Entonces, los libros ayudan mucho a trabajar la diferencia de las familias, la diversidad de las familias y enseñar a todos los niños que todas las familias están bien. ¿Ok? Déjenme revisar porque ya no puedo ver muy bien los comentarios que me están escribiendo. Aquí dice Miquel Ángel, dice, el juego rudo en casa con el papá no podrá confundirlo con el juego en la escuela. ¿Qué estrategia podría utilizar para el juego rudo? No que no se vuelva su conducta cotidiana. Muy buena pregunta, Miquel. ¿Ok? Mira, el juego rudo, yo soy mamá de una niña y soy mamá de un niño, y el juego rudo, de hecho, también con mi hija en algún momento se hizo el juego rudo, pero no era tan acentuado como lo es con mi hijo, ¿ok? El juego rudo, de hecho, él lo tiene con su papá. A mí particularmente no me gusta hacer el juego rudo, pero él lo tiene con su papá y eso es muy bueno, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas? Porque yo también como mamá de repente mi hijo hacía un juego rudo allá en la escuela, que insisto, el juego rudo es saludable, pero hay que poner reglas. El juego rudo tú lo puedes manejar como el juego rudo. ¿Qué es el juego rudo? Pues las luchitas, los empujones. Este juego rudo solamente es entre papá, Miquel y tu hijo, como se llame, ¿ok? Y solamente lo hacemos entre él y yo, ¿ok? De hecho, esto da margen mucho cuando hablamos de comunicación y tiempos de calidad. Yo le dejo mucho tarea a los padres de que los padres se inventen un saludo para los hijos, con ese hijo con el que se está teniendo un conflicto, ¿ok? Si este padre de repente tiene otros hijos, pues a veces los otros hijos también quieren otro saludo. Entonces yo le digo al papá, invéntate otro saludo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que hacer sentir a tus hijos especiales y darle algo especial a uno. Por eso los saludos no pueden ser iguales. Entonces el juego rudo a manera de seguridad para el niño es solamente entre papá, entre tú y yo, ¿ok? Y no se puede hacer el juego rudo con alguien más. Claro, a lo mejor lo puedes hacer con tu tío si él quiere, ¿ok? Pero hay que poner reglas, incluso, por ejemplo, hablando del cuidado del cuerpo, ¿ok? Y el juego rudo poniendo límites, ¿ok? Entonces el juego rudo solamente es aquí en la casa, entre tú y yo, y en la escuela no se puede jugar juego rudo, aunque al otro niño le encanta el juego rudo. ¿Por qué? Porque puede suceder un accidente. ¿Ok? Y yo aquí como adulto pues estoy viendo que no nos peguemos en la cabeza, que no nos estemos empujando tan fuerte y ya pues los niños están muy emocionados y pues el juego rudo puede tener un empujón y a lo mejor se te puedes ganar un reporte o te pueden llamar la atención en la escuela y eso pues no es divertido, ¿verdad? Y créeme que los niños, Miquel, lo aprenden. En consulta sí es como lo estuve trabajando en casa, donde sí y donde no, y de verdad que los niños lo aprenden. También Miquel me pregunta, ¿no es peligroso decirle a mi hijo que si tiene tíos, tías y primos postizos, ya que la mayoría de los abusos sexuales son pseudofamilia, que son amigos de los padres? Tienes toda la razón. Cuando yo hablo de los tíos postizos, de hecho, con nosotros como adultos, yo sé que pues, justamente hablando de los abusos, las estadísticas desafortunadamente pues vienen de las familias mucho más cercanas, ¿ok? Ahora, yo sé que aquí hay familias que incluso pues otra vez, como se pueden llevar muy bien, como se pueden llevar muy mal, incluso a veces de los mismos padres me han platicado, pues a veces de la misma familia no tengo tanto apoyo ni tanto cariño de la familia o como la tengo quizá a lo mejor de los amigos, ¿ok? Y aquí ya sería otra vez que cada familia lo pueda valorar, ¿ok? Yo he tenido particularmente, yo les hablo otra vez, como psicóloga sí te puedo decir, los niños, sí es bueno que ellos vayan a piñatas, sí es bueno que los niños vayan a la familia de los amiguitos, sí es bueno porque les ayuda mucho a salir otra vez de casa, de esto que platicábamos de la sobreprotección que hay en casa, y los ponemos en un mundo real, en situaciones reales, en otras circunstancias y en otros contextos, bajo incluso en otras reglas, con otra autoridad, y es muy enriquecedor. Ahora, yo te diría, llévalo a una piñata, a una fiesta, pues no te separes de él, que acompáñalo tú como adulto. Que los invitan a comer a la casa de un amiguito de la escuela, acompáñalo tú y no lo dejes solo y eso está muy bien. Pero aquí esto de los tíos postizos, yo les decía, eh, yo, por ejemplo, pues incluso mis hijos tenemos una familia también que ellos son amigos de mi esposo. Hace muchísimos años que incluso pues coincidieron los embarazos casi iguales pues de hecho mis hijos le dicen tío a ella y le preguntaron si podían decirle tío y la verdad es que mis hijos yo son muy bien cuidados con ella. Mis hijos cuando estaban más pequeños ahorita ya están más grandes, ya mi hija de 3 años ya le hace aburrido a lo mejor hacer pijamadas, pero mi pequeño de 8 años todavía tiene esta disposición y mis hijos son muy bien cuidados con ella y me consta porque ella los cuida como si fueran sus hijos, ¿ok?
Eso nos ha pasado a nosotros con estas familias y de repente yo, pues de repente que conozco a las mamás de las escuelas y de repente yo, oye mamá, no puedo recogerlo, ¿puedes ayudarme tú a recogerlo y a lo mejor hasta llevártelo a una piñata? Sí, claro que sí, pero es esto que los padres hacemos estos vínculos y algo que como padres vamos a saber como adultos es que los niños se dan en amor y en afecto a quienes los quieren y los cuidan. Y lo vas a saber porque un niño se va con ese adulto que tiene esas atenciones y esos buenos tratos y ese afecto saludable con los niños. Cuando tú sientas que un niño pone línea, ahí revisa y no lo dejes pasar porque hay algo, ¿ok? Y eso se los voy a dejar de tarea a cada familia porque cada familia, Miquel, tiene sus propias reglas, ¿ok? Muy bien, aquí, híjole, de repente a veces me- no me deja ver todos los comentarios y no quisiera que ninguno se me pasara, ¿ok? Porque aquí ya contesté la de Roselvi, se me quitó aquí. Híjole, si me las pueden escribir otra vez para que no se me pierdan. Dice Miquel, muchas gracias. De sus consultas solo aparece en mi perfil y me encantó su sesión. Muchísimas gracias, Miquel. Y bienvenido. Yo les agradezco y otra vez les felicito otra vez cuando vienen los papás también, porque otra vez las mamás tenemos que dar permiso más y hacer más visible a los papás, también dándoles su lugar también. Y Obi aquí dice, Olive Liz dice, y sobre el amor de papá en exceso, ¿dónde cruzas la línea de no marcar límites y los hijos comienzan a tener malos comportamientos? El papá en exceso, me imagino, Olive, que es cuando a lo mejor pasa cuando los padres están separados, pero también cuando pueden estar juntos. A veces si el papá sale a trabajar y en la tarde llega, en la noche llega, de repente a veces papá puede tener excesos. Quizá a lo mejor es ahí donde te refieres. ¿Qué quiere decir? Que si ya los niños están preparados para ir a dormir, pues a veces el papá llega y, híjole, todavía quiero hablar. No sé, a mí me pasa que a veces papá pregunta y ya viene tarde y los niños ya se están preparando para dormir y a veces el papá llama si todavía están dormidos o despiertos porque pues quiere verlos en el día. ¿Ok? Y de repente yo ya los tengo listos con las luces apagadas y llega papá y pues hace una fiesta y al rato ya no se quieren ir a dormir porque la adrenalina subió. Quizá a lo mejor pudiera hacer eso. También puede suceder, Olive, que cuando los papás están separados, a veces cuando el niño, por ejemplo, vive con mamá y son papás, no quiero decir que son papás de fin de semana, pero pasan muy poco tiempo con los niños, a veces los padres quieren compensar la ausencia que no ven a los niños durante toda la semana. Y es cuando exageran justamente en atenciones o en cosas materiales y tienen estas atenciones o este tiempo en exceso, que ciertamente, Oli, no le hace bien al niño y de hecho esto lo hemos platicado en consulta. De la pandemia para acá, yo lo que he visto en la consulta es que cuando los niños hablamos de amor en consulta, muchas veces los niños lo asocian con los regalos o las cosas materiales, o incluso cuando el padre hace lo que el niño quiere. Y eso los niños lo ven como amor. Y lo vi de la pandemia más marcado para acá, porque justamente en la pandemia que estuvimos aislados, hubo mucho tiempo donde las familias no podían verse y una manera de compensar era con cosas materiales. Y esto tiene un trasfondo emocional por parte del adulto, para que tú vayas, y te lo dejo de tarea, qué tan ausente estás o qué tan ausencia tú tuviste también en tu infancia y qué tantas carencias también incluso materiales tuviste que ahora quieres manejarlas con tu hijo y quieres cubrir esa parte emocional con cosas materiales. Y a veces quizá a lo mejor es ahí donde caen los papás en el exceso, ¿ok? Que también les pasa a las mamás. También de repente cuando las mamás trabajan mucho y ven poco a sus hijos, a veces también caen en cosas materiales en exceso, ¿ok? De repente había una mamá en consulta que decía, pues cada vez que yo salgo del trabajo paso por mis niños y vamos por un café del Starbucks, por ejemplo. Entonces yo le decía, mamá, nada más ten mucho cuidado que los niños no asocien el verte y que esta alegría sea por el café y no porque quieren verte, ¿ok? Más bien aquí sería acomodar para que esto no se convierta en amor, ¿ok? Y que los niños lo malinterpreten, ¿ok? Y Río Ram dice, uff, un montón para sanar. Definitivamente. Pero aquí lo más importante es que ustedes como adultos pues empiecen a hacer un check-click, empiecen a acomodar de manera interna para que cuando ustedes empiezan a ser consciente muchas de las situaciones que nos pasan a nosotros como adultos, de verdad que queda mucho más claro ahora mis objetivos en la crianza.
porque estoy segura que muchos de los padres, igual que yo, a mí me sucede como ser humano, que no quiero volver a caer en lo mismo, o no quiero que ellos sientan otra vez como yo me sentía. Y esta es una línea muy delgada porque volvemos otra vez a caer en esos excesos, incluso en la culpa o a educar de maneras donde me voy a los extremos, pero a veces volvemos a caer otra vez en lo mismo. Y aquí lo importante es ver que nuestros niños son en nuestro objetivo. Y de hecho en consulta, cuando los padres van con sus hijos a trabajar ciertas situaciones, los padres como conmigo entran a trabajar a consulta el 90% de las sesiones, los padres acomodan mucho emocionalmente ellos y saben que hay algo y reconocen que no está bien y me acabo de dar cuenta y entonces los padres ahora quieren que yo les refiera con alguien más para que puedan incluso ellos trabajar esto que me acabo de dar cuenta, ¿ok? Y eso es algo maravilloso, porque pues es algo que le damos a nuestros pequeños, ¿ok? Y yo les dice aquí, muchas gracias, ¿ok? No, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy y la semana que viene, para que lo tomen nota, en el apartado acá arriba donde dice eventos, ahí pueden ver lo que vamos a estar viendo el siguiente mes, porque todo junio está dedicado a los papás. De hecho, la siguiente semana, el 10 de junio, vamos a estar hablando sobre los padres violentos. El 17 de junio, perdón, las familias reconstruidas, cuando papá otra vez se vuelve, pues digamos, a casar, incluso cuando papá ya tiene otros hijos también, cómo los manejan. Y el 24 de junio vamos a cerrar con gritos y descontrol de los padres en los eventos deportivos, que esto ya me lo habían escrito también, de repente cuando están en el fútbol y que acá ya empiezan situaciones ya un poco más agresivas también entre los padres, porque los niños pues andan como si nada, pero ya hay situaciones de los padres que justamente vienen de los papás, también de las mamás, no digo que no, pero que ya se hace un descontrol, ¿ok? Y también viene todo lo que es el mes de julio, el mes de agosto también para que te des una vuelta y ya una vez que vayamos transcurriendo, pues ya se va a poner en la siguiente agenda del último trimestre del año. Así que yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy y todos los videos se quedan guardados aquí en plataforma y les menciono otra vez, como se los he estado mencionando, creo que los últimos 2 meses, Facebook ya me había anticipado que a partir del 31 de mayo todos mis videos que tenían más de un mes guardados los iba a eliminar porque pues estoy gastando mucho en la plataforma de almacenamiento y entonces me los va a eliminar. No sé si ya los eliminó, me metí hace unos días y todavía estaban ahí y ya era junio, pero los que pude salvar, que fue a partir como de marzo del 2024, me los llevé para YouTube. Allá los pueden estar viendo, ¿ok? Por si ya no les aparecen aquí y les quieren dar otra vuelta. Y todos los videos que se eliminaron y que no pude rescatar, los vamos a estar viendo otra vez, los vamos a estar haciendo otra vez, pero ya con actualizaciones, ¿ok? Así que les agradezco muchísimo. Aquí Fio Ram, dice temas muy interesantes, muchísimas gracias, gracias a ti. Así que, pues nada, de este lado dice Eddie Mendoza, gracias por compartir tan importante tema. Gracias a ti, Joana Ábalos, también. Muchísimas gracias. Compartan para que otros papás y otras mamás también estén en la onda junto con esto tan importante de la crianza. Y yo les agradezco muchísimo por acompañarme y nos vemos la siguiente semana. Liliana Macareno dice muchas veces todos los temas acerca de los papás. Gracias a ti, Liliana. Pues nada, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.